Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que siempre está en las noticias, pero que a menudo se malinterpreta. Es un tema complejo. Sí, el conflicto palestino-israelí. Exacto. Hoy nos vamos a enfocar en una idea particularmente controversial. Ajá. La reubicación de los refugiados palestinos. Así es. Vamos a analizar la propuesta del expresidente Trump, Sí. que planteaba trasladar a los refugiados palestinos de Gaza a países árabes vecinos. Una propuesta. Que está cargada de historia. Ya siento que esto se va a poner intenso. Y genera muchísimas preguntas. Para entender la magnitud de esta propuesta, Claro. creo que primero tenemos que entender quiénes son los palestinos Por supuesto. y cuál es su conexión con la tierra que ahora está en disputa. Los palestinos son un pueblo Ajá. semítico con una larga historia en la región, Sí. incluso antes de la creación del Estado de Israel. Interesante. La mayoría son musulmanes sunitas. Entiendo. Pero también hay importantes comunidades cristianas. ¿Y de otras religiones? Es fascinante cómo a veces olvidamos la diversidad dentro de cualquier grupo Sí. para entender mejor la situación actual. Ajá. Tenemos que remontarnos al siglo XX, ¿verdad? Totalmente. A la época del mandato británico. Ahí es donde las cosas empiezan a complicarse. Ah, sí. Después de la Primera Guerra Mundial, Ajá. Gran Bretaña tomó el control del territorio Ok. que hoy incluye Israel, Casa. Gaza y Cisjordania. Entiendo. Y es aquí donde entra en juego Ok. la Declaración Balfour, La Declaración Balfour. un documento Recuerdo haberla estudiado en la escuela, que, aunque parezca lejano en el tiempo, sentó las bases para el conflicto pero no estoy seguro de comprender completamente su impacto. que vemos hoy. A ver, explícame. En pocas palabras, Ajá. la Declaración Balfour de 1917 Sí. expresaba el apoyo británico a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío Ok. en Palestina. ¿Qué? Esto provocó una ola de migración judía, Interesante. conocida como Aliyah. Incrementando la tensión con la población palestina, Claro. que ya residía en la zona. Es decir, que este documento, Exacto. firmado hace más de un siglo, ¿Ah? plantó la semilla de un conflicto que continúa hasta nuestros días. Exactamente. Y Y la situación se complicó aún más con el Holocausto. Unas décadas después, Claro. la simpatía mundial hacia el pueblo judío aumentó, Sí. lo que llevó a un mayor apoyo a la creación de un Estado judío. Ya veo. Pero al mismo tiempo, esta situación agravó el conflicto Claro. con los palestinos que ya vivían allí. Es como si cada intento de solución generara un nuevo problema. Así es. Y luego, Y esto nos lleva al plan de partición de la ONU en 1947. Intentaba dividir la tierra en dos estados, Ajá. uno judío y otro árabe. Ya. Pero, como ya sabemos, este plan no satisfizo a ninguna de las partes Claro. y condujo a la guerra árabe-israelí de 1948. Ya. Para los palestinos, Sí. esta guerra significó la Nakba, La Nakba. que significa catástrofe. Entiendo. Una catástrofe que resultó en el desplazamiento Sí. de más de 700,000 palestinos Wow. de sus hogares. Una tragedia Sin duda, que imagino sigue marcando profundamente a la sociedad palestina. más de 500,000 de esos refugiados Ajá. huyeron a Jordania. Entiendo. Un dato clave para comprender la relevancia de la propuesta de Trump décadas después. Ok, entonces tenemos a cientos de miles de palestinos desplazados, Sí, muchos de ellos en Jordania. correcto. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Lograron establecerse pacíficamente? Desafortunadamente no. Oh, La situación de los refugiados palestinos en Jordania estuvo lejos de ser ideal. ya veo. Las tensiones con la monarquía jordana fueron en aumento y finalmente estallaron en 1970, ¿En serio? en un evento conocido como Septiembre Negro. He oído hablar de Septiembre Negro, Ajá. pero la verdad es que no recuerdo los detalles. ¿Podrías refrescarnos la memoria? La OLP, Sí. la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat, Sí. intentó un golpe de Estado Un golpe de Estado. contra el rey Hussein de Jordania. Wow. El ejército jordano respondió con fuerza. Claro. E incluso Siria se involucró, Siria también. tratando de apoyar a los palestinos. Otra guerra, otro desplazamiento masivo. Así es. ¿A dónde fueron a parar los refugiados palestinos esta vez? Muchos de ellos terminaron en Líbano, El Líbano. un país que, igual que Jordania, ya era multirreligioso Claro. y albergaba sus propias tensiones internas. Y me imagino que la llegada de miles de refugiados palestinos Exacto. no ayudó precisamente a calmar la situación. Para nada. No. De hecho, contribuyó al estallido de la brutal guerra civil libanesa en 1975. En 1965. Un conflicto complejo, Yeah. con muchos sectores.
Claro. pero en el que la presencia palestina jugó un papel importante. Es increíble cómo una serie de eventos aparentemente desconectados Sí. pueden tejer una red de consecuencias tan complejas. Ah, Hasta ahora hemos visto cómo los palestinos fueron desplazados de sus hogares, Ajá. atrapados en medio de guerras Sí. y luchando por encontrar un lugar al que pertenecer. Exacto. Y todo esto en un periodo relativamente corto. Así es. ¡Wow! La historia de los refugiados palestinos es una historia de resiliencia, Sí. pero también de inmensas dificultades Claro. y desplazamientos continuos. Sí, entiendo. Comprender este recorrido es fundamental para abordar las complejidades de Claro. cualquier propuesta sobre su futuro, Claro. como la que planteó Donald Trump. Exacto. Y a eso vamos. Recuerda. Pero antes de adentrarnos en la polémica propuesta de Trump, creo que es importante entender cómo evolucionó la lucha palestina Claro. y cómo se conectan todos estos eventos. Sí, ¿Qué te parece si exploramos eso en la siguiente parte de nuestro Deep Dive? me parece perfecto. Retomando nuestro análisis, la llegada de los refugiados palestinos al Líbano trajo consigo no solo necesidades humanitarias, Claro. sino también la continuación de su lucha. ¿Recuerdas a la OLP y a Yasser Arafat? Claro, la Organización para la Liberación de Palestina. Exacto. Pero ¿cómo influyó su presencia en la ya tensa situación del Líbano? La OLP, con Arafat a la cabeza, utilizó el territorio libanés como base para sus operaciones contra Israel. Ya veo. Esto, como puedes imaginar, no hizo más que aumentar la inestabilidad de la región. Entonces, los palestinos llevaron el conflicto al Líbano. En cierto modo, sí, no se trató de pequeñas escaramuzas. Ajá. La OLP lanzó ataques contra Israel. Ya. Israel respondió con fuerza. Es inevitable pensar en la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Absolutamente. Ese terrible suceso también está conectado con la lucha palestina. Ese ataque donde terroristas palestinos asesinaron a unos atletas israelíes y a un policía alemán conmocionó al mundo. Sí, No solo puso la causa palestina en el centro de atención internacional, claro. sino que también planteó serias preguntas sobre el terrorismo y sus consecuencias. Es una espiral de violencia que parece no tener fin. ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional ante la situación en Líbano? La situación se volvió tan volátil que Israel, temiendo por su seguridad, lanzó una invasión a gran escala al Líbano en 1962. En 1962, Su objetivo era expulsar a la OEP y asegurar sus fronteras. otra guerra más. Parece que Líbano se convirtió en un campo de batalla para un conflicto mucho mayor. Esa es una buena manera de verlo. Sí, Y es importante recordar que Líbano ya estaba en medio de una guerra civil. claro. La invasión israelí solo añadió otra capa de complejidad a una situación ya caótica. Y como si no fuera suficiente, mencionaste la entrada en escena de otro actor poderoso, Irán. Exactamente, la invasión israelí creó un vacío de poder en el sur del Líbano. Ajá. E Irán, viendo una oportunidad, aprovechó para apoyar la creación de Hezbollah. Hezbollah, la milicia chiita, que sigue siendo una fuerza importante en el Líbano actual. Correcto. Es una cadena de consecuencias imprevistas. Precisamente un evento lleva a otro, las alianzas cambian Sí. y la situación se enreda cada vez más. Ya ve. Es un ejemplo clásico de cómo los conflictos regionales rara vez se mantienen contenidos. A finales del siglo XX, la situación era crítica a refugiados palestinos dispersos por varios países involucrados en diferentes conflictos Sí. y actores poderosos como Irán entrando en escena. Así es. ¿O algún intento de calmar la situación? Si a principios de la década de 1990 surgió un rayo de esperanza con la firma de los acuerdos de Oslo en 1993. Los acuerdos de Oslo. Fue un momento histórico. La OEP, bajo el liderazgo de Yasser Arafat, reconoció oficialmente a Israel. Wow. E Israel, a su vez, reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino. Eso suena un gran avance. Significó el fin del conflicto. La paz en Oriente Medio, por fin. Ojalá fuera así de simple. Los acuerdos de Oslo tuvieron una recepción mixta. Ya veo. Algunos los vieron como una traición, Ah, mientras que otros los consideraron una oportunidad para la paz. claro. Lamentablemente, el proceso de paz fue frágil y en última instancia no cumplió sus promesas. ¿Qué falló? ¿Por qué no funcionaron los acuerdos de Oslo? Muchos factores contribuyeron a su fracaso, Entiendo. incluyendo la violencia continua, Ajá, la desconfianza entre ambas partes claro. y la falta de progreso en temas clave como el estatus de Jerusalén y el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Y para empeorar las cosas, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin, quien jugó un papel crucial en los acuerdos de Oslo, fue asesinado en 1995 Correcto. por un extremista judío que se oponía al proceso de paz. Su asesinato fue un golpe devastador.
un símbolo de las profundas divisiones que existían y aún existen dentro de la sociedad israelí con respecto al conflicto. Ya veo. Y tristemente, el fracaso de los acuerdos de Oslo allanó el camino para el ascenso de Hamás. Hamás, el grupo militante que ahora controla la franja de Gaza. Así es. ¿Cómo afectó su aparición en el conflicto? Hamás rechazó los acuerdos de Oslo, Sí. continuó luchando contra Israel. En 2006 tomó el control de Gaza en un violento conflicto interno, dividiendo más al liderazgo palestino. Entramos al siglo XXI, con un liderazgo palestino fragmentado, un proceso de paz estancado Sí, y una creciente frustración en ambos bandos. exacto. Y entonces en 2023 estalla la batalla de Gaza. Correcto. Hamás lanzó un ataque sorpresa a gran escala contra Israel, matando a cientos de civiles. E Israel respondió con una operación militar masiva que devastó Gaza. Fue una escalada de violencia terrible. Y parece que las cosas solo han empeorado desde entonces. Desafortunadamente sí nos encontramos en una situación en la que ambos bandos están atrincherados. Y las perspectivas de una solución pacífica parecen más lejanas que nunca. Y esto nos lleva de vuelta a Donald Trump y su polémica propuesta de reubicar a los refugiados palestinos. Así es. Dada la historia que acabamos de repasar, suena a una receta para el desastre. Sin duda es una idea muy polémica. Sí. Y como exploraremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive, Ajá. se enfrentó a una fuerte oposición por parte de la comunidad internacional, incluyendo a naciones árabes clave. Todo esto es increíblemente complejo. No hay respuestas fáciles. Es verdad. ¿Qué nos espera en la última parte de nuestro análisis? Bueno, después de este recorrido por la historia, llegamos al punto crucial de nuestro Deep Dive. La propuesta de Donald Trump para reubicar a los refugiados palestinos. Ajá. ¿Puede recordarnos en qué consistía exactamente? La propuesta de Trump buscaba trasladar a los refugiados palestinos de Gaza a países árabes vecinos, específicamente Egipto y Jordania. Incluso amenazó con retener la ayuda financiera a estos países si no cooperaban. Una estrategia bastante agresiva. Sin duda. Sí, bastante. ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional a esta propuesta? Como era de esperarse, la propuesta generó un rechazo masivo. ¿En serio? Desde la Unión Europea hasta China, la comunidad internacional condenó la idea, Wow. casi unánimemente. Unánimemente. Se consideró una violación del derecho internacional y una muestra de insensibilidad ante la difícil situación de los refugiados palestinos. Y dado lo que hablamos sobre Septiembre Negro y la tensión entre Jordania y la OLP, Sí, me imagino que el rey de Jordania no se mostró muy receptivo a la idea. exacto. El rey de Jordania rechazó rotundamente la propuesta. ¿Qué dijo? Argumentó que la reubicación masiva de palestinos en Jordania podría desestabilizar su país Ya veo. y revivir viejas tensiones. Tiene sentido. Yeah. Entonces el plan de Trump no tuvo éxito. No para nada. ¿Hubo alguna alternativa? Sí. ¿Algún otro país propuso una solución diferente? Egipto presentó una contrapropuesta, Egipto. quizás viendo una oportunidad para ejercer su influencia en la región. Ajá. Su plan se centraba en reconstruir Gaza, invertir en infraestructura y crear oportunidades económicas para los palestinos. En lugar de desplazar a los palestinos, Egipto proponía ayudarles a reconstruir sus vidas en Gaza. Exactamente. Interesante. ¿Cuál era la lógica detrás de este plan? La idea era que al mejorar las condiciones de vida en Gaza y generar empleo, se reduciría el atractivo de grupos extremistas como Hamas. Tiene sentido. Si la gente tiene trabajo y esperanza en el futuro, es menos probable que se incline hacia ideologías radicales. Esa es la teoría al menos. Claro. Y la propuesta egipcia tenía la ventaja de contar con el posible apoyo financiero de los ricos estados del Golfo, ¿Ah, sí? como Arabia Saudita y Qatar. ¿Y por qué estos países estarían interesados en involucrarse en la reconstrucción de Gaza? Por un lado, comparten el interés de contener la influencia iraní en la región Ajá. y por otro tienen los recursos financieros para contribuir a los esfuerzos de reconstrucción. Parece que la propuesta egipcia era una opción más viable. Sí, mucho más. Sin embargo, me pregunto si la reconstrucción de Gaza es suficiente para solucionar un conflicto tan arraigado. Buena pregunta. ¿Puede el desarrollo económico por sí solo resolver los problemas políticos de fondo? Esa es una pregunta fundamental. Sí, Aunque la reconstrucción de Gaza es crucial, no es la solución definitiva. ya veo.
para lograr una paz duradera es necesario abordar las cuestiones políticas subyacentes. ¿Cómo cuáles? Como el estatus de Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados palestinos y la creación de un Estado palestino viable junto a Israel. Es una tarea titánica, sin duda. Sin duda. A lo largo de este Deep Dive hemos explorado la complejidad del conflicto palestino-israelí. Así es. Y las diferentes propuestas para resolver la crisis de los refugiados. Es importante recordar que solo hemos arañado la superficie de este conflicto multifacético. Claro. Existen muchos otros puntos de vista y narrativas que merecen ser considerados. Sin embargo, creo que hemos aprendido mucho sobre la historia de los refugiados palestinos. Sí. Y las dificultades que enfrentan. Por supuesto. Hemos visto cómo eventos del pasado, como la Declaración Balfour o Septiembre Negro, siguen teniendo repercusiones en el presente. Exacto. Cualquier solución para ser exitosa debe tener en cuenta el contexto histórico, las preocupaciones legítimas de ambas partes y las posibles consecuencias imprevistas. Después de este análisis, los invito a reflexionar sobre lo que hemos discutido. ¿Qué intereses se ven favorecidos con cada propuesta? ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo para la paz y la estabilidad en la región? Los animo a seguir investigando y a formarse su propia opinión sobre este conflicto. Si quieren profundizar en la información que hemos presentado hoy, les recomiendo visitar el canal de YouTube Seror Fonseca, que fue nuestra principal fuente para este Deep Dive. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el conflicto palestino-israelí. Recuerden que el conocimiento es poder. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo y sigan explorando. Hasta la próxima.